Venido hoy día la doctora Lina Cadavid de Colombia, la doctora Diana Fernández del Hospital del Niño de San Borja y la moderadora de la noche, la doctora Claudia Lazarte. Las tres son grandes radiólogas pediátricas de mucha experiencia, que las queremos todos. Estamos muy orgullosos de tenerla esta noche. Vamos a aprender mucho, vamos a disfrutar con sus presentaciones. Y bueno, de parte del doctor y de la Sociedad Peruana de Radiología, es un honor tenerlas y es un gusto. Así que esta presentación de hoy día va a ser un lujo, vamos a aprender mucho y dejo a la doctora Lazarte para que bueno, la doctora Lazarte, como ustedes saben, ella hizo su fellowship en Canadá y ha sido jefa del Hospital del Niño en San Borja. Junto conmigo hemos creado ese hospital, ese servicio, que sabemos que es el mejor servicio de radiología pediátrica del país y con mucho gusto, con mucho amor por los niños. Así que ella es la que va a tener bueno, actualmente ya pasó a la jefatura, pero sigue estando a cargo de los residentes y a cargo de seguir formando a las nuevas generaciones de radiólogos pediátricos. Así que la dejo a la doctora Lazarte Gracias, doctor. para Gracias. que empiece. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, vamos a empezar la segunda conferencia científica mensual de la Sociedad Peruana de Radiología Pediátrica, en el capítulo de pediatría, donde vamos a tener a dos ponentes muy queridas, muy importantes para todos nosotros. La doctora Lina Cadavid, ella es radiólogo pediatra y trabaja en el Hospital Pablo Tobón Uribe, en Colombia. Es una gran amiga del servicio de la radiología pediátrica, siempre está dando charlas, enseñando tanto a toda Latinoamérica. Tiene un don para poder dirigirse a los radiólogos, a la gente que está en formación, y creo que sus charlas son valiosísimas y aportan muchísimo al área científica, ¿no? Que vemos todo esto que es radiología pediátrica. Así que, Lina, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Y como segunda ponente tenemos a la doctora Diana Fernández. La doctora Diana Fernández es radiólogo pediatra también del Instituto Nacional de Salud del Niño, aquí en Perú. La doctora Diana tiene mucha experiencia en todo lo que es, sobre todo lo que es trasplante hepático, patologías hepáticas. Ella ve muchos casos, en general, hace ecografía, resonancia, tomografía, todo lo que es imágenes en radiología pediátrica, y que hoy día también nos va a acompañar y tenemos el placer de tenerla para hablarnos de ultrasonido, de las complicaciones asociadas al tratamiento oncológico. Bueno, vamos a empezar con la doctora Lina Cadavid. Ella nos va a hablar ahora de imágenes en hepatoblastoma y pretextos. Muchas gracias, Lina. Bienvenida, te dejo para la charla. Bueno, gracias Claudia por esta introducción. También a Charlie, yo feliz de estar esta noche con ustedes. Perú lo llevo en el corazón, me encanta su gente, su geografía, la comida que es deliciosa. Todos, bueno, todos lo saben, me han regalado varios libros de cocina, así que bueno, es un placer estar con ustedes esta noche. Y vamos a hablar de patoblastoma. Voy a compartir la pantalla. Me confirman que estén viendo por favor la conferencia, que ya esté lista. Ahora Está se ve perfecta. perfecto. Ahora Está sí. perfecta. Bueno, perfecto. ¿Cuál es la idea de esta conferencia? Pues es que hablemos de imágenes de patoblastoma, sobre todo de la valoración del pretest. Es importante, si se está, a ver si, ahora sí. Es importante que sepamos que pues, hay un espectro muy grande de tumores hepáticos, ¿cierto? Tenemos el hemangioma, tenemos los amartomas, tenemos el adenoma, hiperplasia nodular focal. Aquí estamos viendo la edad de los pacientes y más o menos en qué se presentan estos tumores, el sarcoma embrionario. Tenemos muchísimos, sin embargo, el hepatoblastoma sigue siendo uno de los principales tumores, el más frecuente maligno, entre un 65 a un 80%. Casi siempre cuando lo vamos a ver es grande, va a estar en el lóbulo hepático derecho la mayoría, más en hombres que en mujeres y generalmente en niños menores de 4 años. Importante que la alfa-fetoproteína va a estar elevada casi en el 90%, entonces nos va a ayudar mucho a hacer el diagnóstico diferencial. Y bueno, sabemos que hay unas entidades que nos predisponen a ciertos tumores hepáticos y los debemos tener en cuenta.
¿Qué pasa con el hepatoblastoma? Digamos que siempre nos vamos a enfrentar a él con la ecografía, que es el primer método de imagen para analizarlo. Y digamos que la ecografía nos va a ayudar es para saber el origen de la masa que quizás está sospechando el médico tratante o que palpó. Y por ecografía podemos ver el hepatoblastoma heterogéneo, como estos dos casos que los vemos acá, ¿cierto? O lo podemos ver hipoecogénico, miren este caso, o isoecogénico, como este otro paciente en el cual se ve muy similar al hígado y aquí vemos que está colapsando la vena cava inferior. Entonces tiene múltiples formas de verlo por ecografía. En tomografía, digamos que va a ser muy similar y vamos a verlo heterogéneo o hipodenso. Miren, este otro caso lo podemos ver isodenso o realmente muy heterogéneo con calcificaciones, con necrosis o con hemorragia, que esto lo podemos ver prácticamente en el 20% de los hepatoblastomas. Entonces, tener en cuenta que lo podemos ver de muchas maneras, que la tomografía, digamos, yo siempre digo que para mí no es el examen ideal por el hecho de que emite radiación ionizante, sin embargo, pues si no contamos con resonancia, pues nos toca este estudio. Importante saber que es suficiente con una sola fase, es decir, para evaluar hepatoblastoma es suficiente con que hagamos una fase venosa sin hacer múltiples fases. Las múltiples fases la haríamos en sospecha de hepatocarcinoma o la haríamos en sospecha de otras lesiones focales hepáticas, si definitivamente no contamos obviamente con resonancia. Y definitivamente la resonancia magnética sí es el examen ideal para evaluar el hepatoblastoma. También como vimos en ecografía y en tomografía, pues lo podemos ver heterogéneo. Miren acá, en T2 FATSAT se ve con áreas hiperintensas, áreas hipointensas, con realce heterogéneo, lo podemos ver isointenso al parénquima, ¿cierto? En T2 o postcontraste, o definitivamente muy heterogéneo con calcificaciones, necrosis y hemorragia. Recuerden que va a ser un tumor que va a tener una importante restricción a la difusión y lo importante de la resonancia es que no emite radiación ionizante y podemos hacer múltiples secuencias para que nos ayude para el diagnóstico diferencial. Recordemos que hay algunos tumores, o sea, algunos hepatoblastomas que van a simular, por ejemplo, hemangiomas, como en este caso, esto es un gran tumor, esto es un corte coronal en T2, y miren que con el contraste en la fase arterial, venosa y tardía, vamos viendo un realce muy periférico, ¿cierto? Que simula un hemangioma, pero realmente esto es un hepatoblastoma, son patrones poco frecuentes, o este otro paciente en el cual vemos múltiples lesiones hepáticas que son predominantemente hiperintensas en T2, pero miren cómo cae la señal en la secuencia fuera de fase, o sea, es decir, que tienen grasa, y en estas secuencias contrastadas vemos que son hipervasculares en la fase arterial con caída de la señal en la fase venosa, que simulan, por ejemplo, todo esto nos puede simular un hepatocarcinoma, que así se puede ver otras lesiones. Recordar, este es otro caso donde tenemos una gran masa de todo el lóbulo hepático derecho. Miren que tiene un foco hiperintenso en fase y fuera de fase cae la señal, o sea que tiene grasa. No es usual que el hepatoblastoma tenga grasa. Entonces, estos patrones que les estoy mostrando poco frecuentes, muchas veces los llamamos neoplasias malignas hepatocelulares no específicas porque pueden tener componente de hepatoblastoma o de hepatocarcinoma o de otro tumor asociado con hepatoblastoma. Entonces, recordemos que pueden existir estas asociaciones poco frecuentes y simplemente describir todo lo que estamos viendo en la imagen. ¿Qué pasa con el hepatoespecífico? Aquí tienen el código QR si quieren descargar este consenso que es del 2020 de Radiology, donde nos dice que realmente todos los tumores hepáticos pediátricos los deberíamos hacer con hepatoespecífico. Esa es la recomendación, que si ya hicimos una resonancia con gadolinio convencional, pues no volvamos a repetirla con hepatoespecífico, pero que intentemos para todas las lesiones hepáticas utilizar hepatoespecífico. ¿Qué pasa con esto? Que, como sabemos, no está, digamos, disponible en toda Latinoamérica ni la regulación. Todavía la FDA, a pesar de que lo aprobó, tiene algunas restricciones.
entonces digamos que no se utiliza en muchas partes. En mi país, en Colombia, pues lo utilizamos bastante en adultos, y en la parte pediátrica hay restricciones porque no está del todo aprobado por el INVIMA, que es como el referente a la FDA en Estados Unidos. Sin embargo, en mi hospital, que es un centro de referencia de tumores hepáticos y trasplante hepático, pues lo utilizamos con una justificación adecuada, entonces dependerá de cada país, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo de la literatura y un hepatoblastoma que realmente en la fase hepatobiliar, que es la fase que hacemos generalmente a los 20 minutos, pues no retiene el medio de contraste y nos puede ayudar a hacer diagnósticos diferenciales. Yo utilizo mucho el hepato específico, sobre todo para diferenciar hiperplasia nodular focal, de adenoma, o para diferenciar algunas metástasis, no necesariamente para hepatoblastoma. Otra cosa importante es que sabemos que hay un sistema para reportar los tumores hepáticos en adultos y sobre todo el hepatocarcinoma, que es el LIRADS, pero definitivamente en niños no se aplica porque la fisiopatología, la incidencia, digamos que todo lo que puede predisponer a cáncer es un poco diferente, entonces en niños realmente no utilizamos el LIRADS. ¿Qué utilizamos para clasificar el hepatoblastoma, para poder definir si se va a operar o no, para estadificarlo? Es el pretest. Tenemos desde el 2017, había una versión anterior, pero esta es la que seguimos utilizando, y es basado en los segmentos hepáticos comprometidos y en otras cosas que vamos a ver, y esto nos ayuda a determinar si el paciente será quirúrgico o necesita quimioterapia antes de la cirugía, o definitivamente necesita un trasplante. Entonces sabemos que el pretest, que obviamente es simplemente es una estadificación extendida del tumor. Tenemos el tipo 1, que simplemente está ubicado el tumor en un solo segmento y tiene 3 segmentos libres. Generalmente esto es un tumor pequeño y es muy raro encontrar un pretest 1 pues en nuestros pacientes. Generalmente cuando lo detectamos son tumores grandes. El pretest 2, como todos sabemos, esto es todas las formas como lo podemos encontrar. Generalmente va a afectar 2 segmentos hepáticos, ya sea en el lóbulo derecho, en el lóbulo izquierdo, que comprometa el caudado, perdón, o 2 segmentos separados. Esto lo llamamos pretest 2 y es bastante común. Aquí tenemos este ejemplo de un paciente de sexo masculino de 5 años, donde está afectado 2 segmentos del lóbulo hepático derecho. El pretest 3 tiene infinidad de presentaciones, como lo están viendo acá en la gráfica. Es desafiante porque a veces es difícil diferenciar entre un pretest 2 y 3, pero es importante, y yo siempre digo que recuerden estos esquemas, que hay varios artículos y pueden guiarse para poder definir cuál es y clasificarlo adecuadamente. Lo importante es ser muy juiciosos, ver bien la vasculatura y definir muy bien los segmentos hepáticos. Aquí tenemos 2 ejemplos de un paciente con pretest 3, sexo masculino. Aquí miren que a pesar de que es pequeño, está comprometiendo un segmento del lóbulo hepático izquierdo y otro del derecho, y por eso es un pretest 3. Y esta gran masa que está realmente comprometiendo todo el lóbulo hepático izquierdo y parte del derecho. Y el pretest 4 es muy fácil porque realmente es el compromiso difuso del hígado, como lo podemos ver acá, o de todos, obviamente de todos los segmentos. Esto lo vamos a encontrar en el 35% y no es tan difícil hacer realmente el diagnóstico. Tenemos acá 2 pacientes, este de 3 años, miren la gran hepatomegalia, múltiples lesiones, aquí no se puede separar absolutamente nada. Pues no hay ningún tejido viable, y además de eso tenemos trombosis tumoral de la porta. Y este es otro paciente donde de pronto las masas se pueden definir muy bien, pero no hay parénquima sano, y también es un compromiso completamente difuso en un paciente de 2 años. ¿Qué sigue? Ya miramos las imágenes, creemos realmente que es un hepatoblastoma, tenemos la alfa-fetoproteína, la clínica, la edad del paciente, sabemos cómo se pueden en los diferentes métodos de imagen, y ya necesitamos describir muy bien esa lesión. Obviamente, muchas veces cuando hacemos el diagnóstico,
Todavía no tenemos biopsia, pero nos acercamos mucho. Para que ustedes sepan, el pretest lo podemos utilizar en otros tumores hepáticos, lo podemos utilizar si estamos sospechando que es hepatocarcinoma, un sarcoma embrionario. Ya después se hará la biopsia, se comprobará qué tumor es, pero es importante porque nos sirve como estadificación para tomar la decisión de cómo vamos a tratar el paciente, así no sea hepatoblastoma, y eso es importante. Entonces, después de definir qué pretest es, vamos a describir muy bien si el tumor es pedunculado, o sea, es muy exofítico, si de pronto el tumor está comprimiendo estructuras vasculares, las está englobando, obliterando, que ya enseguida vamos a ver, o definitivamente las está invadiendo. Es súper importante dar toda esa clasificación. Y adicionalmente, de todo el compromiso venoso, que sobre todo venoso nos referimos a las venas hepáticas, a la vena cava inferior. También vamos a hablar de la porta, si la porta está comprimida, obliterada, está con trombo tumoral. Vamos a describir si hay compromiso extrahepático, si el tumor es multifocal, si hay ruptura, si hay compromiso del caudado, si hay nódulos o si hay metástasis. Es decir, todas estas letras que ustedes están viendo ahí, esa es la conclusión de nuestro informe. Vamos a decir el pretest y además vamos a decir cada una de estas si es positiva o negativa y lo vamos a ver. Entonces, cuando decimos que hay un compromiso venoso de venas hepáticas o vena cava inferior positivo o negativo, vamos a decir que es positivo si estamos viendo las venas obliteradas, es decir, completamente colapsadas que no las vemos, o si está la masa rodeando esa vena en más de un 50%, más de 180 grados, o si le vemos trombotumoral. Como en este caso, miren, este es un tumor que es muy isoecogénico al parénquima, pero está colapsando la vena cava inferior. Esto es supremamente importante porque este paciente, a pesar de ser un pretest 2, tiene venas hepáticas o vena cava inferior positiva y no hay plano de clivaje. Aquí tenemos la resonancia, no hay suficiente plano de clivaje. Este paciente podemos intentarle dar quimioterapia, pero muy seguramente si no logramos tener un buen plano de clivaje con la vena cava inferior, tiene que ir a trasplante hepático porque no hay forma de hacerle la cirugía sin afectar la vena cava inferior. Entonces, miren la importancia de describir muy bien. Y este otro caso donde hay trombotumoral, entonces vamos a describir un pretest 4, P en este caso, porque este es de la porta, P positivo con trombotumoral. Así iría nuestro diagnóstico. La enfermedad extrahepática es que veamos, esto se ve generalmente en el 5%, es que veamos que el tumor cruza los límites, cruza el diafragma, la pared abdominal, o está rodeada por tejido sano no hepático en más de 180 grados, o vemos implantes peritoneales, uno más de 10 milímetros o dos más de 5 milímetros y que no haya citis. Este es un caso, miren este patoblastoma tan grande, y todo esto que estamos viendo aquí es carcinomatosis peritoneal, es decir, hay enfermedad extrahepática, y en la conclusión vamos a poner E positivo. Multifocal o F, esto se da en un 20%, este es un caso, miren el hepatoblastoma bien dibujado y tiene una lesión satélite y debe haber tejido sano entre las dos lesiones para yo decir que es multifocal. O ruptura, vamos a decir que hay ruptura del hepatoblastoma cuando vemos sangre, ya sea por tomografía, ecografía, por resonancia o una citis compleja. Una citis normal no se considera ruptura, perfecto, ni si hay sangrado posbiopsia o poscirugía o posquimioterapia, tampoco lo consideramos ruptura. El compromiso del caudado siempre lo vamos a reportar si es positivo o negativo. Si hay adenopatías asociadas, estas adenopatías importantes deben ser más de 1 centímetro en el eje corto, y si son adenopatías portocavas deben ser más de 1.5 centímetros y que pierdan obviamente su hilio graso. Y la M es de compromiso metastásico, que se da en el 17%, y esto es muy importante, estos 3 puntos. Vamos a decir que hay metástasis o vamos a sugerir en una tomografía simple de tórax de baja dosis de radiación, si vemos un nódulo pulmonar que no está calcificado, mayor de 5 milímetros, o sea, un único,
O si vemos más de 2 nódulos que no, o sea, de tejido blando que no están calcificados y que sea mayor de 3 milímetros. Si vemos eso de entrada, ya decimos que esos nódulos posiblemente son metastásicos y que hay compromiso positivo y colocamos la letra M en nuestra conclusión. O si definitivamente ya hay enfermedad metastásica patológicamente comprobada. Entonces, esta es la recomendación que nos piden cuando hacemos el informe y estamos ante un hepatoblastoma o inclusive cualquier otro tumor hepático que todavía no sepamos cuál es su histología, es describir muy bien, ¿cierto? El tumor, todas las características que ya vimos, el compromiso de las venas hepáticas, vena porta, describir la anatomía de la arteria hepática, que realmente esta no tiene mucha importancia, pero es describirla, y si hay ruptura, enfermedad extrahepática, si hay adenopatías, si hay ascitis, los demás órganos. Y miren lo más importante en la impresión o en la conclusión, siempre decir el tumor hepático, en dónde está localizado el pretest y poner todas estas letras que acabamos de ver, que es obviamente esta edificación, si es venas positivas negativas, si la porta está positiva o negativa, extrahepático, multifocal, ruptura, caudado, adenopatías o compromiso metastásico, ¿sí? Esa es como la idea. Cuando ya al paciente se le haga la biopsia, sepamos qué tipo de tumor es, se le haga quimioterapia, no va para cirugía inmediatamente, sino quimioterapia, volvemos a hacer imágenes de control y es muy importante hacer post-test, ¿listo? O sea, el pretest es antes de la quimioterapia, pero vamos a hacer un informe post-test y este informe es exactamente igual al que acabo de explicarles. Vamos a describir todo muy bien, vamos a decir si están positivas las venas, si están obliteradas o con trombosis o englobadas, ¿cierto? Vamos a describir muy bien y vamos a decir post-test 2, 3, 1 o 4 y si hay positividad de todos los otros elementos, porque eso también nos ayuda a decir, vamos a continuar más quimioterapia, vamos a operar o definitivamente vamos para trasplante. Esto es un ejemplo, un estudio inicial que fue un pretest 3 y ya esto es post-quimioterapia, ¿cierto? Donde vamos a describir todo muy bien y vamos a categorizar cómo está este paciente después de la quimioterapia. El PET-CT, recordemos que no tiene una gran utilidad en tumores hepáticos pediátricos, sin embargo hay algunos casos excepcionales, sobre todo cuando hay, pues creemos que hay recurrencia y las imágenes convencionales no vemos nada. En este paciente, este es el estudio inicial, ¿cierto? Un pretest 2, un hepatoblastoma que ocupa todo el lóbulo hepático izquierdo. Este es el control post quimioterapia y cirugía, que la paciente iba muy bien, pero con reactantes, con alfa-fetoproteína elevada, tenía síntomas respiratorios y veíamos esta lesión en el pulmón que fue interpretada inicialmente como una neumonía. Sin embargo, llamaba mucho la atención esto, resonancia ya normal. Le hicimos el PET-CT pensando que había algo en el hígado que se nos estaba pasando. Miren que el PET-CT es completamente normal la parte hepática, pero hay actividad metabólica con un sub de 2.5 en la lesión pulmonar, que se pensaba que era una neumonía y realmente era una recaída metastásica. Entonces, nos puede servir para evaluar recurrencia o en pacientes que han sido llevados a trasplante hepático y tenemos sospecha de recaída. Sin embargo, no siempre nos va a servir el PET-CT. Miren este caso, donde también tenía una alfa-fetoproteína elevada post quimioterapia y post cirugía. El PET-CT normal, le hacemos la resonancia una semana después y miren que vemos un pequeño foco que tiene restricción a la difusión, que se ve ligeramente heterogéneo en T2, aquí lo están viendo, y esto es con contraste, realmente un realce muy heterogéneo y es una recaída de patoblastoma en la zona cruenta. Entonces, para finalizar esta charla, importante que sepamos que la ecografía es nuestra primera herramienta a utilizar para hacer el diagnóstico y, digamos, localizar que estamos ante una masa hepática. Nos ayuda mucho, podemos ver también las estructuras vasculares y muchas relaciones con la ecografía.
Lo ideal para los tumores hepáticos es la valoración con resonancia magnética. El contraste hepatoespecífico es la recomendación actual de utilizar en todos, pero costo-beneficio, la regulación, tenemos que tener eso muy en cuenta. Entonces todavía no va a ser muy popular en Latinoamérica utilizar el pretest para hacer la estadificación inicial, y si el paciente es llevado a cirugía y a quimioterapia, obviamente utilizar el informe radiológico con el post-test. Y bueno, esto es todo lo que tenía. Esto es una imagen de un explante hepático de un paciente, obviamente con tumor hepático, que fue llevado a trasplante, y muchas veces pues se le hacen este tipo de imágenes en quirófano. Muchas gracias a todos por escucharme y bueno, quedo atenta a preguntas del público. Lina, muchísimas gracias por tu presentación. Ha estado muy clara. Creo que es un tema que tenemos que conocer y manejar, sobre todo en hospitales donde se hace trasplante hepático o los hospitales generales donde siempre van a llegar este tipo de niños con alguna masa o un tumor y que van a necesitar pues un estudio adecuado para poder ser derivado al sitio que corresponda o ser discutido en el comité quirúrgico o comité quirúrgico radiológico, ¿no es cierto?, para poder, oncológico, para poder definir uno diagnóstico y el tratamiento que este niño va a seguir, si va a ser derivado o no a determinada institución. Nosotros aquí en Perú tenemos el contraste hepatoespecífico, pero está limitado el uso un poquito a nivel de hospitales nacionales, particularmente en el Instituto del Niño. No tenemos aprobado el uso del contraste, de este contraste, por un tema de logístico, costos, pero en la parte privada sí sé que lo usan. Así es que por ese lado tenemos un poco de limitación para el uso del contraste. Sin embargo, cuando hacemos la resonancia magnética, igual con el contraste que tenemos, nos va bien para este tipo de diagnósticos. Y como tú dices, primero la ecografía, ¿no?, que nos ayuda muchísimo. Y siempre conversar con los oncólogos, los clínicos que nos dan el dato de la información de la angioproteína, cómo está. Y quería hacerte una consulta, ¿cómo maneja? Nosotros tenemos aquí casos de lactantes, de bebés recién nacidos, de semanas, que a veces se encuentra la masa y es normal tener alfa-fetoproteína. Sin embargo, hay imágenes de los hemangiomas que a veces puede ser difícil diferenciarlos de un hepatoblastoma, y como tienen el alfa-fetoproteína elevado, ya crea mucha ansiedad en los papás, ¿no?, los papás, en los oncólogos. ¿Ustedes cómo manejan esta parte cuando tienen un niño pequeño que tiene derecho a tener alfa-fetoproteína elevada, y si tiene una masa hepática, lo controlan, van a biopsia, controlan el alfa-feto también, o solo en imágenes? ¿Cómo lo manejan ustedes allá, Lina? Bueno, si estamos ante un tumor hepático congénito, pues, o del recién nacido, lo que hacemos, pues, la ecografía, le hacemos la resonancia. Esta resonancia se hace con contraste. Yo, pues, hago aclarar esto porque me pueden decir, no, hagámosla simple por todo el tema que ya sabemos de la inmadurez, del depósito del gadolíneo, pero aquí es riesgo-beneficio porque quizás sin el contraste no vamos a poder darles algunas características para definir la masa. Entonces se hace con contraste, se hace obviamente bajo anestesia, y si tiene imágenes muy características, que es un hemangioma o que estamos ante metástasis de neuroblastoma, por ejemplo, o si sospechamos que es un hepatoblastoma congénito que se puede dar hasta en el 5%, pues damos esto, obviamente basados con el alfa-feto, y digamos que los oncólogos y los hepatólogos dicen, listo, en la reunión que hicimos nos parece que está muy bien, empiezan a veces tratamientos sin la biopsia. Tiene que ser que la imagen sea muy característica. Si definitivamente hay dudas con las imágenes o les decimos varios diagnósticos diferenciales, entonces lo que ellos hacen es, hacen el control del alfa-feto, porque ustedes saben que igual hay que nivelarla según la edad, ¿cierto? Primero corregirla, se le hace control y definitivamente ahí sí se hace biopsia para tener la claridad, o pues digamos que se puede hacer un control muy estricto, depende de los padres, de dónde viva el paciente, qué tipo de paciente es, pero muchas veces ante la duda se hace de entrada la biopsia. Pocas veces pasa porque muchas veces yo creo que la resonancia nos ayuda mucho con el gadolínio convencional. Yo creo que el hepatoespecífico, aunque lo utilizo mucho, me sirve mucho para otro tipo de tumores, pero para lo que es hepatoblastoma, hepatocarcinoma, pues basado en mi experiencia, es suficiente con el
con el gadolínio. No, tiene que ser casos muy específicos, pero creo que la mayoría de los tumores malignos es suficiente con el gadolínio y sirve más es como para ese tipo de tumores del adolescente, adenomas, hiperplasia nodular focal, o en un paciente oncológico será una hiperplasia nodular focal o una metástasis, ¿cierto? En un paciente que va muy bien oncológico, ahí sí el hepato específico. Ok, Lina, tenemos una pregunta, dos preguntas. Dice, hola, ¿todo tumor exofítico será E positivo, ya que siempre estará rodeado por tejido sano en más de 180%? 180 grados, perdón. Entonces, claro, ahí la enfermedad extrahepática sería que fuera aparte, obviamente, tumor sano aparte del hígado y que esté en íntimo contacto, ¿cierto? Obviamente, yo les mostré, por ejemplo, un tumor pedunculado. Ahí, ¿qué tenemos? Pues tenemos grasa, pero diríamos extrahepática si el páncreas está en íntimo contacto sin nada de plano de clivaje con el tumor hepático en más de 180 grados, o el riñón, por ejemplo, o tenemos asas intestinales muy fijas, pero si es simplemente grasa, no se toma como positivo. Y lo más importante, sobre todo más que los órganos adyacentes, porque puede ser simplemente que el tumor está tan grande y está comprimiendo o está desplazando, o realmente si hay un plano de clivaje y por resonancia no lo vemos muy bien, es sobre todo si hay nódulos o carcinomatosis peritoneal. Esa sí es la que más tomamos como enfermedad extrahepática. Perfecto. Gracias, Lina. Bueno, y a raíz de esta pregunta, en el caso de los bebés pequeños, donde es a veces difícil ver la diferenciación grasa porque no tienen grasa los niños, ¿tú lo colocas de frente E positivo o le das el chance de repente por el borde bien definido? ¿Cómo, Claro, sí, cómo? no, tiene que ser que yo vea el borde muy mal definido, que ya vea que hay signos de ruptura o que vea la carcinomatosis para poner E. Si no, le pongo E negativo. O sea, solamente el contacto con el órgano, no, porque sé que a veces el tumor está tan grande que simplemente lo está contactando sin nada más. Entonces, realmente ese E, que es una pregunta muy buena, hay que ser muy exquisito para ponerlo. Por eso la carcinomatosis, sinos o los nódulos de implantación peritoneal son como muy patognomónicos, pero el hecho solo del tejido ahí adyacente no debe haber otras características o que la cápsula ya esté irregular, mal definida, ¿sí? O el órgano adyacente esté como alterado para ponerlo con E positivo. Ok, gracias Lina, tenemos una segunda pregunta, dice, ¿tiene alguna importancia el diferenciar si el trombo en la vena es un trombo tumoral o un trombo de coágulo? ¿Se puede diferenciar entre ambos por estudios de imagen? Bueno, siempre nos han enseñado que el trombo tumoral va a realzar y que el trombo por enfermedad trombótica no realce, ¿cierto? Y eso está definido y lo utilizamos mucho, sobre todo en adultos. En pediatría, que los pacientes pues es menos frecuente, a no ser de que tenga una enfermedad de base, hagan un trombo porque sí, cuando tienen un tumor, siempre vamos a considerar ese trombo tumoral, así no realce, ¿sí? O sea, si vemos una masa en pediatría en cualquier parte del cuerpo y vemos un trombo, así no realce, será tumoral hasta que se demuestre lo contrario. Porque la fisiopatología es un poco diferente a los adultos. En los adultos sí es muy importante como separar si es tumoral o no tumoral, pero en pediatría siempre lo vas a poner como tumoral. Ok, perfecto, Lina. Creo que tengo una pregunta más. No, era la misma pregunta que hizo Mari. Bueno, Lina, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos esta noche. Ha sido una charla maravillosa, muy clara. Aquí estábamos comentando por interno de que está pero tan clara que no hay duda alguna de nada. Bueno, Muchísimas, pues, muchísimas gracias, Lina, por tu tiempo, por acompañarnos. Siempre es un placer y un gusto verte y tenerte con nosotros aquí, bueno, en las actividades académicas. ay, Nos bueno, no, vemos. un gusto a usted, un gusto de verdad y gracias a la Sociedad Peruana de Radiología y a todos ustedes por la invitación y bueno, espero que les sea de utilidad la conferencia que acaban de escuchar y bueno, escuchemos la segunda que es muy Sí, interesante. Feliz noche a todos. gracias, Lina. Bueno, a continuación vamos a dar parte a la doctora Diana Fernández, que ya había hecho su introducción. La doctora Diana tiene mucha experiencia también en el área de radiología pediátrica
trabaja mucho con nosotros en el instituto, está siempre pendiente de los casos, discutiendo con los médicos, los casos clínicos, así que hay mucha interacción con la parte clínica. Le encanta enseñar, siempre está también dando sus charlas a los residentes y compartiendo sus conocimientos con todos. Y ahora nos va a hablar de ultrasonido de las complicaciones asociadas al tratamiento oncológico. Muchísimas gracias, Anita, por estar acá esta noche acompañándonos y bueno, te dejo para que puedas hacer tu presentación. Muy buenas noches con todos. Voy a presentar un poquito. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Diana Fernández, soy médico radiólogo. El día de hoy voy a hablar sobre el ultrasonido en las complicaciones asociadas al tratamiento en pacientes pediátricos. Bueno, como objetivo es principalmente conocer las complicaciones más frecuentes del tratamiento oncológico en la población pediátrica y conocer la importancia del ultrasonido como examen de primera línea para el diagnóstico y seguimiento. Hay que recordar que el cáncer, como sabemos, es una causa común de morbimortalidad en la infancia y se ha visto que los tratamientos actualmente son más eficaces, produciendo altas tasas de supervivencia, llegando a unas tasas de supervivencia del 5% en 5 años, perdón, en casi el 80% de los pacientes. Estos pacientes son tratados con una combinación de tratamientos, los cuales pueden generar complicaciones. Por el mecanismo de acción, por el inmunocompromiso que generan estos tratamientos, y en el caso de los pacientes con neoplasias hematológicas que tienen trasplante de médula ósea, pueden generar una enfermedad injerto contra huésped. Y estos efectos pueden ser agudos o crónicos. Las terapias oncológicas son múltiples, como quimioterapia, radioterapia, terapia molecular. También tenemos el trasplante de médula ósea y cirugía en el caso de los tumores sólidos, de órganos sólidos. Generalmente estas terapias van a actuar sobre células tumorales como también en células no tumorales. Y es aquí donde nos van a generar las complicaciones en estos pacientes y donde radica la importancia de las imágenes como rol fundamental en el diagnóstico de estas complicaciones, ya que se ha visto que a pesar de los avances en el tratamiento, se ha visto que el 16% de muertes dentro de los primeros 5 años del diagnóstico se deben complicaciones a tratamientos. El 75% de los supervivientes han tenido al menos un efecto adverso agudo, el 25% efectos adversos crónicos y casi el 40% de los supervivientes han tenido al menos un evento adverso que ha puesto en peligro su vida o ha incapacitado al paciente. En nuestra institución, si bien es cierto, existen múltiples métodos de imagen para el diagnóstico de estas complicaciones, en nuestra institución usamos el ultrasonido como primer examen de primera línea, ya que con este método de imagen podemos diagnosticar en algunos casos diagnósticos sin necesidad de ampliar estudios y en algunos casos en los que no tenemos hallazgos característicos nos podemos inducir hasta cierto diagnóstico diferencial en el cual podemos ampliar los estudios. El ultrasonido también tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque sabemos que el tratamiento oncológico de estos pacientes es largo y posterior al tratamiento hay un seguimiento donde se va a hacer múltiple uso de exámenes. Y también es aquí donde radica la importancia de la ecografía en estos seguimientos, ya que es un estudio con múltiples ventajas, que no hay radiación principalmente, que es repetible, que se hace a tiempo real, es desplazable, bajo costo, no sedación, y casi todas las instituciones en nuestro país cuentan con un ultrasonido. Las desventajas generalmente va a ser operador dependiente, va a depender de la experiencia de los radiólogos en hacer ecografías en pacientes pediátricos, también el conocimiento y la actualización de saber qué hallazgos buscar en el caso de las complicaciones de los distintos tratamientos, y también que si bien es cierto a veces encontramos hallazgos no característicos, nos vamos a tener que valer también mucho de la ayuda de la clínica y del laboratorio, por lo cual vamos a tener que estar siempre al llamado o comunicaciones con los médicos clínicos para una adecuada interpretación de los hallazgos. Y bueno, y entre las desventajas de operador independiente, como sabemos, es las estructuras no evaluadas por gas intestinal y la obesidad. Vamos a hablar principalmente de las complicaciones intraabdominales, que son las complicaciones más frecuentes. Voy a hablar por órgano y las más características. En el caso del compromiso o efectos en el parénquima hepático, pueden ser divididos por
un daño hepatocelular, en las cuales vamos a tener injuria hepatocelular aguda, crónica, esteatosis, esteatohepatitis y hepatitis. Y en el caso de daño microvascular, principalmente el síndrome sinusoidal obstructivo y la hiperplasia nodular. En el caso de la injuria hepatocelular aguda, se debe principalmente a las quimioterapias, que van a producir una necrosis, una apoptosis hepatocelular, esteatosis y degeneración celular, que puede progresar hasta una fibrosis portal. Los hallazgos ecográficos aquí son bien inespecíficos. Nos vamos a tener que estar a la mano de la clínica y del examen laboratorial. Entre los hallazgos que podemos obtener va a ser la hepatomegalia, alteración de la ecogenicidad del hígado, vamos a tener esplenomegalia, ascitis, también edema de la pared vesicular. En algunos casos también se puede afectar el flujo portal, pero son hallazgos inespecíficos, por lo cual aquí el diagnóstico es más clínico y laboratorial, pero sí podemos dar unos signos indirectos. En el caso de hepatitis inducida también por quimioterapias, va a ser las características que ya conocemos, en el cual podemos encontrar un hígado incrementado de dimensiones, con alteración de su ecogenicidad, siempre comparándolo con el parénquima renal adyacente, y la ecogenicidad disminuida en este caso, y la hiperrefringencia de la ecogenicidad periportal. Igual recordar que también puede ser hepatitis por infección o también por hepatitis por los quimioterápicos. Entonces hay que siempre tener a la mano la parte clínica. En el caso de esteatosis, se da generalmente por un estrés oxidativo, por una lesión mitocondrial que genera una acumulación de lípidos. Se ha visto que eso se puede ver entre los 3 a 12 meses de haber iniciado el tratamiento y que los pacientes que ya tengan un índice corporal alto son los que tienen mayor riesgos a desarrollarlos. Entonces, puede ser esta esteatosis difusa, como en este caso, donde encontramos un incremento de la ecogenicidad del parénquima hepático en comparación al parénquima renal, y también puede ser focal, como en este caso, donde vemos una área hiperecogénica de aspecto geográfico sin efecto de masa y donde va a estar ubicado en los lugares más frecuentes, como es adyacente al ligamento falciforme, anterior al vórtice hepático y en el segmento medial del lóbulo hepático izquierdo. Así hay que recordar que la estetosis, cuando se hace severa, a largo plazo puede generar la esteatohepatitis, ¿no? Tuvimos el caso también de un pacientito que sus controles de seguimiento por la neoplasia se le hizo una ecografía abdominal donde se encontró áreas hiperecogénicas de aspecto geográfica, algunas nodulares, de aspecto difuso en todo el parénquima hepático, por lo cual tenía la paciente antecedentes también de múltiples transfusiones y se le hizo también en su estadiaje un control tomográfico donde se encontró un hígado de una densidad de más de 130 unidades Hunter, por lo cual se sospechaba por lo cual se sospechaba a descartar que haya metástasis, ¿no? Así que se hizo una resonancia magnética en dentro y fuera de fase, donde se vio que estas imágenes hiperecogénicas mostraban caída de señal en la imagen fuera de fase. Entonces, esto nos hizo pensar que no se debía ni a hemacromatosis ni a lesiones secundarias, lo cual nos llevaba a un diagnóstico de una estetosis focal multinodular. Tenemos también la injuria hepatocelular crónica, que es también llamado pseudocirrosis o retracción capsular, que resulta de la distorsión del patrón lobulillar hepático normal, que resulta de una hiperplasia regenerativa nodular difusa sin signos de fibrosis, ¿no? Esta nodularidad nos va a hacer sospechar o va a tomar las mismas características como una cirrosis. Va a presentar un parénquima heterogéneo y principalmente los bordes van a ser de aspecto nodulares, ¿no? Como podemos visualizar aquí. También va a haber, como otras características, también la pérdida de volumen segmentario, principalmente del segmento 4, va a haber crecimiento del lóbulo caudado. En algunos casos puedes desarrollar incluso hipertensión portal. La importancia aquí radica de que hay que conocer este efecto como complicación post-tratamiento, ya que el tratamiento es el retiro del fármaco. Y este retiro puede ser incluso que se resuelva todos estos hallazgos. Tenemos la hiperplasia nodular. La hiperplasia nodular es definido como un nódulo regenerativo no neoplásico, en el cual vamos a encontrar hepatocitos hiperplásicos sin atipia,
en respuesta a una hiperperfusión de arterias anormales en el centro de estos nódulos. Y esta hiperperfusión se considera una respuesta tardía al daño vascular obliterante, ya sea a la vena porta o a los sinusoides hepáticos, generalmente inducidos por agentes quimioterapéuticos. Esta hiperplasia nodular va a estar dividido en nódulos regenerativos monoacinar, que es la hiperplasia nodular regenerativa, y los nódulos regenerativos multiacinar, que son lesiones similares a la hiperplasia nodular focal. Los que son monoacinares generalmente van a ser pequeños y van a tener baja sensibilidad para ser visualizados por el estudio de imagen, principalmente a veces por ecografía va a ser casi nulo encontrarlos. Y los nódulos regenerativos multiacinares, que son lesiones nodulares de mayor tamaño, que son generalmente mayor de 5 milímetros, que van a tener las características similares a una hiperplasia nodular focal, que van a ser nódulos, como vemos acá, isoecogénicos con el parénquima hepático de bordes lobulados, que la evaluación Doppler muestra flujo central y de aspecto radial. Asimismo, se ha visto otra característica también reportada en el caso de estas lesiones, que pueden ser vistos como imágenes nodulares de centro isoecogénico al parénquima hepático con un halo hiperecogénico que consideran como el signo del atolón. Perdón. Ha habido casos y serie de casos que se ha reportado en que estos nódulos pueden ser múltiples y también de menor tamaño a la lesión clásica. Si hay mucha sospecha de que haya neoplasias o metástasis, se recurre a una ampliación de estudios. Otra complicación es el síndrome de obstrucción sinusoidal, que se da en el 5 a 60%, es una complicación letal. Se puede dar desde la tercera semana post-tratamiento, en la que hay un daño endotelial sinusoidal con una obstrucción venular y congestión sinusoidal que va a generar a la larga una necrosis. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la ecografía y qué es lo que debemos de buscar? Principalmente el paciente va a estar con incremento del diámetro abdominal, dolor abdominal y puede haber ictericia. Entonces, al hacer una ecografía, siempre en estos pacientes tenemos que usar tanto el modo B, el transductor lineal y el Doppler. Vamos a encontrar en estos casos, como hallazgos, un parénquima hepático heterogéneo, con alteración de su ecotextura y de su ecogenicidad, como podemos visualizar. Vamos a ver un engrosamiento de la pared vesicular de aspecto edematoso. Vamos a ver las venas hepáticas súper adelgazadas. En algunos casos, en los niños grandes, se reporta que diámetros menores de 4 milímetros son adelgazados y en niños más pequeños menores de 2 milímetros, en el cual en el Doppler pueden mostrar incluso flujo monofásico. La citis, la esplenomegalia también se puede ver, y en la evaluación Doppler, en la vena porta podemos encontrar flujos con velocidad disminuida o flujos hepatófugos. Y en el caso de la arteria hepática vamos a poder visualizar incrementos del índice de resistencia. Hay que diferenciar mucho con la enfermedad injerto contra huésped, que se da posterior a un trasplante alogénico de células madres, ¿no? En las cuales los linfocitos del donante van a actuar sobre el endotelio, sobre las células epiteliales del receptor y van a afectar principalmente la piel, el hígado, el sistema gastrointestinal y el pulmón. Y es aquí en donde afecta en el hígado que puede simular también mucho al síndrome de obstrucción sinusoidal, porque los hallazgos en el hígado van a ser inespecíficos, pero hay hallazgos que nos pueden ayudar. En el caso de este paciente, encontrábamos un hígado de dimensiones incrementadas, con parénquima heterogéneo, de cotextura también heterogénea, mostraba un engrosamiento de la pared vesicular y ascitis. Entonces, en algunos casos, el Doppler va a ayudar aquí a poder diferenciarlos con las características que ya indiqué, y en algunos casos, cuando no se puede diferenciar, se va a tener que llegar hasta la biopsia. Aquí vamos a poner algunos hallazgos en los que podemos ver que en el tiempo de presentación van a tener algunas diferencias, pero hay signos como el engrosamiento de las paredes intestinales, como es algo sistémico, la enfermedad de injerto contra huésped lo va a presentar y no el síndrome de obstrucción sinusoidal. Asimismo, también en lo que es la disminución del calibre de las venas hepáticas y los hallazgos Doppler van a incitarnos más a sospechar de un síndrome de obstrucción sinusoidal. Entonces, hay hallazgos que nos pueden ayudar a diferenciar. Si bien es cierto, esta complicación no es una complicación por efecto de
de los quimioterápicos, pero sí hemos visto en pacientes que han tenido múltiples transfusiones y que en sus seguimientos posteriores en la ecografía hemos podido encontrar y llegar a estos diagnósticos, ¿no? Esta era una paciente que vino en un control en la cual se encontró un hígado de ecogenicidad incrementada, siempre comparándolo con el parénquima renal, y una ecotextura también heterogénea. Entonces, a esta paciente, como se tenía la sospecha también de hemocromatosis, se le hizo una resonancia magnética, mostrando en las secuencias dentro y fuera de fase, en dentro de fase una caída una señal baja, con un incremento de señal en la imagen fuera de fase, y en la secuencia T2 gradiente se veía una caída de señal, y para su cuantificación se hizo un T2 gradiente con un aumento del tiempo de eco, en las cuales se vio también esta caída de señal, llegando al diagnóstico de hemocromatosis. También están las infecciones, como también a la inmunosupresión que están sometidos los pacientes por los tratamientos, los cuales van a ser generalmente fúngicos y también pueden ser bacterianos por gram negativos. Pueden tener múltiples presentaciones, pueden presentarse como imágenes hipoecogénicas, como imágenes en diana también, con también un centro hiperecogénico. Y aquí la importancia del uso del transductor lineal, porque a veces pueden ser tan pequeños que pueden pasar desapercibidos, pero si es un paciente que está con neutropenia febril, hay que sospecharlo. Entonces siempre hay que usar el transductor lineal. Y también el ultrasonido nos ayuda en el seguimiento, pues hay pacientes que han presentado múltiples microaccesos en las cuales se ha visto a través del tiempo, en el cual van disminuyendo la cantidad y también los cambios de su cogenicidad, mostrando calcificaciones en su interior hasta su resolución completa. Ya no tenemos que irradiar el paciente con tomografías para su seguimiento. En el caso el efecto en las vías biliares y en la vesícula también son múltiples, que pueden presentarse desde solamente alteración laboratorial como también manifestación clínica. Tenemos en este caso la formación de litiasis y barro biliar. Se ha visto que algunos fármacos generan un aumento de colesterol que van a causar una secreción de bilis sobresaturada con una regulación negativa de las proteínas de transporte de bilis canalicular en el hepatocito, que va a condicionar una disfunción de reabsorción de bilis. Y esto va a condicionar la formación de litiasis y barro biliar. Es la importancia de siempre comparar con los estudios previos para ver si hay la nueva aparición de cálculos o si hay la aparición de barro biliar. También puede haber presentación de edema de pared. También hay signos de colecistitis litiásico y alitiásica. En el caso de colecitis alitiásica, no hay una fisiopatología clara, pero alguna literatura dicen que se debe a que hay trombosis arterial de los pequeños vasos de la vesícula que conducen isquemia y pueden producir la colecistitis. No, hay que también estar pendiente del laboratorio y la clínica, ¿no? Porque a veces podemos encontrar un edema de pared y el paciente está asintomático y siempre reportarlo, el grosor, las características que estamos viendo. En el paciente con colecistitis litiásica, si que tuvo cálculos anterior o no, si presenta ahora nuevo, cuáles son las características y la clínica. Asimismo, también puede tener afección en las vías biliares, presentando esclerosis biliar. Algunos mencionan algunas literaturas que pueden ser efectos tóxicos directos del sistema biliar y otros mencionan que pueden ser cambios isquémicos secundarios a fibrosis de los vasos periconangíticos. Y generalmente vamos a encontrar en el estudio ecográfico áreas de dilatación de la vía biliar intrahepática, ¿no? En estos casos sí hay que ampliar estudios con la angioresonancia para una mejor visualización, pero ya tenemos la sospecha con el uso de la ecografía. Y usamos también el transductor lineal para poder visualizarlo mejor. En el caso de las pancreatitis, pueden condicionar las aplicaciones tanto la radioterapia como la quimioterapia, yendo desde solo elevación de las enzimas hasta la representación clínica de una pancreatitis, que van a tener las características que ya conocemos, con incremento de dimensiones del páncreas, alteración de su ecogenicidad, puede haber cambios de la grasa peripancreática o también presencia de líquido peripancreático. Y en algunos casos hasta pueden presentarse pseudoquistes. En los casos de pancreatitis crónica y atrofia pancreática se ven más relacionados a los efectos tardíos en lo que es la radioterapia, en las cuales vamos a ver principalmente a un páncreas que va a ir disminuyendo de tamaño, va a ir incrementando de ecogenicidad y va a presentar calcificaciones. Con respecto a los efectos en el vaso, pueden producir esplenomegalia, que son generalmente esplenomegalías progresivas inducidas por los quimioterapéuticos, que generalmente van a causar una lesión
sinusoidal y a la larga van a generar hipertensión portal y en las cuales van a condicionar esplenomegalia. Y también tenemos una afectación por la inmunosupresión, que son los abscesos, que generalmente lo vamos a tener fúngicos, principalmente aspergilos y cándidas, y también pueden ser también bacterianos. Acá también la importancia del uso del transductor lineal para visualizar, porque a veces pueden ser muy pequeños y se van a presentar como estas lesiones que podemos ver hipoecogénicas, que eran múltiples en todo el parénquima esplénico. Si bien es cierto, no es un hallazgo frecuente, pero sí ha sido reportado en literatura en pacientes con neoplasias hematológicas, principalmente la leucemia, que han sido sometidas a quimioterapias en dosis altas de inducción asociados al uso de factores de estimulantes de colonias de granulocitos y macrófagos y asociados también a las terapias anticoagulantes pueden producir rotura esplénica o incluso hemorragia esplénica espontánea. Este es un caso de una literatura en el cual era un paciente que tenía dolor abdominal e hipotensión, en el cual se le hizo un estudio ecográfico donde se vio un hematoma periesplénico y en el parénquima esplénico vemos áreas de hematoma y con pérdida de su arquitectura habitual en el polo inferior, por lo cual se le hizo una tomografía encontrándose signos de una ruptura esplénica con un hematoma periesplénico. No se sabe la fisiopatología, solo se tienen reportes de casos en estos pacientes. En el sistema gastrointestinal puede tener múltiples afectaciones, tanto la quimioterapia como la terapia molecular dirigida y la radioterapia. Siendo en nuestra institución la más frecuente las afectaciones en las enteritis, las colitis neutropénicas, y hemos tenido también casos de intussusección y también eso se ha visto en la enfermedad injerto contra huésped. Otro efecto muy frecuente es el trastorno del tránsito intestinal, en las cuales se van a ver en pacientes como efecto agudo, en las cuales vamos a mostrar las asas intestinales delgadas, principalmente que son las afectadas, con contenido líquido. Usualmente en el estudio ecográfico no encontramos las asas intestinales con contenido líquido. En este caso vamos a encontrarlo con contenido líquido. Pueden tener peristaltismo incrementado, ¿no? También se ha visto que puede haber hilio paralítico, en las cuales puede haber efectos tóxicos en el sistema autónomo de la pared, intestinal, en las cuales pueden condicionar el hilio paralítico. Y hay que también diferenciarlos de que son las enteritis, que pueden ser enteritis infecciosas y no infecciosas, en las cuales vamos a ver principalmente por efecto directo de la quimioterapia, de la radioterapia, se va a ver como un engrosamiento de las paredes, ¿no? Con un incremento de flujo vascular y también pueden estar asociados a cambios de las grasas adyacentes, tanto en la enteritis como en la colitis. En la enteritis generalmente estás afectado la parte del intestino del ilion distal, ¿no? Y en la colitis, que puede ser una pancolitis, o también pueden ser las que están asociadas principalmente al colon ascendente y al ciego, como vamos a ver más adelante también en las colitis neutropénicas. Y también hemos tenido casos de pacientes que han cursado con intussusección. Vienen pacientes que generalmente ya han sido dados de altas, que vienen por emergencia con dolor abdominal y al hacer la ecografía vemos que tienen signos de intussusección, vemos el signo típico de la dona, ¿no? Y con el ala intusectada y el asa intusectantus. Y hay que valorar siempre el flujo vascular, si hay presencia de líquido libre o no. La colitis neutropénica sabemos que es una inflamación o un daño en la mucosa que asociada a la inmunosupresión va a haber una traslocación bacteriana y una infección que va a dañar la mucosa, que puede incluso generar necrosis posterior perforación. La colitis neutropénica afecta principalmente al ciego, al colon ascendente, puede afectar el apéndice y también al ilion distal. En este caso teníamos un paciente, acá tenemos el colon engrosado, ¿no? Es en modo con transductor convexo. Hemos tenido casos también en el cual han estado comprometidos el apéndice cecal, incluso formando plastrón, como en este caso. Tenemos aquí también un asa intestinal, el colon, que se ve engrosado en el transductor lineal, donde podemos visualizar mejor el engrosamiento parietal y siempre nunca olvidarnos la evaluación Doppler, porque en algunos casos puede tener el incremento de flujo y en algunos casos ya no vemos flujo y ese es el que te puede generar el riesgo a que haya una perforación posterior. Tenemos la neumatosis benigna. En el caso de la neumatosis benigna se debe a
o está asociado a altas dosis de corticoides y se debe a que hay una hipertrofia de las placas de Peyer que generan un defecto mucoso y submucoso que deja el pasaje de aire. Este efecto es benigno, se da en pacientes que son asintomáticos y que tienen un examen clínico abdominal normal y tampoco hay otro signo asociado, no hay líquido libre, no hay nada más que solamente un hallazgo incidental de la neumatosis. Y esto solamente es tratamiento conservador, por eso hay que diferenciar mucho de las otras neumatosis producidas por perforación intestinal. Como complicación tenemos las fístulas, teníamos una paciente que empezó a tener fiebre, en la cual se le hizo una ecografía, y ya tenemos aquí el útero y tenemos acá una imagen heterogénea, en la cual el Doppler color tenía un flujo periférico, no se veía muy bien el aspecto anterior del recto, por lo cual se sospechaba de una colección y se le hizo una resonancia para ver que no hay un compromiso o una fístula a nivel del recto porque no diferenciamos bien la pared anterior del recto. En la resonancia pudimos visualizar que tenía los signos de inflamación acá en el recto, una proctitis y una comunicación la cual se iba hacia la colección. Si bien es cierto, la perforación no es el examen ideal para el diagnóstico de ecografía, pero sí nos puede dar signos indirectos, como en el caso de un paciente en el que tenía dolor abdominal, se le hizo la ecografía y principalmente se encontró signos de signos de neumoperitoneo, principalmente en el aspecto anterior del hígado, y lo que más nos llamaba la atención era el líquido libre que tenía, contracciones, colecciones, por lo cual se les pidió una tomografía y se evidenció, acá podemos ver, donde está el ácido intestinal con una disrupción con salida del contenido fecal hacia el abdomen, ¿no? Y acá también se veía que se estaba formando una colección con el realce de la pared. Esta perforación se ha visto que hay quimioterapéuticos que afectan la microvasculatura, que pueden causar isquemia y trombosis de los microvasos, que asociados a la infección por sobreinfección produce esta perforación intestinal. Entonces es muy importante porque nos podemos ya dar una idea de lo que podemos encontrar con otro estudio. La hemorragia digestiva alta, es cierto que no es un diagnóstico ideal la ecografía y que es la angiotomografía el examen ideal, pero se han visto casos en que cuando tenemos a un paciente que tiene clínica de que hay baja de hematocrito y hay buscar causas o hay signos de hemorragia digestiva alta, entonces se le hace un estudio abdominal de ecografía donde se ve un intestino con pared engrosada, que la evaluación Doppler no muestra flujo vascular y se ve un contenido hiperecogénico denso en el interior, que lo que hace sospechar era de un sangrado, ¿no? Contenido hemático, por lo cual se le solicitó un angio-TC. La enfermedad injerto contra huésped, que ya hemos mencionado, que también puede afectar el intestino de forma difusa. Generalmente afecta el intestino delgado, pero también se puede ver de forma difusa. Vamos a encontrar al intestino engrosado, de paredes engrosadas. Puede también estar distendida con contenido líquido. Y la tomografía también nos va a ayudar, donde vamos a poder ver engrosamiento, un hiperrealce, en algunos casos mostrar el signo del halo, cambios inflamatorios de la grasa adyacente, ¿no? En las cuales nos hacen sospechar, siempre con los signos sistémicos asociados y la clínica. En el efecto en el sistema urinario pueden condicionar por el síndrome de lisis tumoral insuficiencia renal aguda, lo cual nos puede producir una nefromegalia, como podemos ver aquí. Hay que siempre valorar con la edad del niño, las dimensiones o la talla. En el caso también de nefropatías, recordar que la mayoría de quimioterapéuticos tienen excreción renal y también son sensibles a la radioterapia que pueden producir también pérdida parenquimal. Entonces nos va a ayudar en su seguimiento, a ver cómo en este caso este paciente empezó a tener un incremento de la ecogenicidad, no manteniendo su diferenciación córtico-medular. También el síndrome de lisis tumoral nos puede llevar a la formación de cálculos en los cuales hay que reportar y siempre comparar con estudios previos y los tuvo. También procesos infecciosos, como el caso del itus o pielonefritis focales, como en este paciente que tenía un área hiperecogénica a nivel del polo superior, que no mostraba un flujo vascular al Doppler color, que nos haga sospechar de una pielonefritis focal. Bolas fúngicas también, tenemos un sistema excretor dilatado con presencia de imágenes hiperecogénicas sin sombra acústica posterior dentro de ellos, que nos hace sugerir de bolas fúngicas siempre en el contexto de que se sospeche de un paciente. Y asimismo también pueden moverse abscesos en el parénquima renal, como en este caso en un paciente que tenía imágenes hipoecogénicas en el tercio medio del parénquima renal. También hay cistis hemorrágicas
infecciosas y no infecciosas, a quimioterapias, a radioterapias o trasplante de médula ósea, que van, en el caso de los quimioterápicos, van a producir una toxicidad urotelial con hiperemia de la mucosa, ulceraciones complicadas con hemorragia y necrosis focal, en las cuales vamos a poder ver un engrosamiento difuso de la mucosa, que también puede ser un engrosamiento focal con una hiperemia al Doppler color, como podemos visualizar aquí. Puede tener también coágulos dentro de la cavidad vesical. Si bien es cierto, hay que hacer un estudio total de vías urinarias porque esta inflamación crónica o incluso aguda puede los coágulos generar, ¿no?, una retención también de esto y no un pasaje adecuado de la orina, en las cuales pueden producir dilataciones del tracto urinario. En el caso de inflamaciones crónicas, pueden conducir incluso a una disminución de la capacidad vesical, incluso a alteración de su contractibilidad, y a la larga también conducir a reflujo vesicoureteral. También es la importancia de hacer una evaluación adecuada del parénquima del renal, perdón, ver si hay dilatación del tracto urinario, recordar que la dilatación siempre en corte transversal, y dar todas las características del parénquima renal, tanto en transductor convexo como lineal. Las trombosis también, arteriales, venosas. En el caso de la trombosis arterial se ha visto que los quimioterapéuticos afectan o inducen, perdón, apoptosis, que generan debilidad y adelgazamiento del endotelio, lo que va a conducir a una activación de una exposición de la membrana basal y activación de las cascadas de coagulación, que va a generar un riesgo de trombosis, como en este paciente que tuvo una trombosis de la arteria tibial anterior. Vemos aquí cómo está con el trombo dentro, el que genera un ensanchamiento de la arteria. Igual la venosa, los quimioterápicos causan una disfunción endotelial que hacen un riesgo de trombosis, como podemos ver acá en la vena femoral, una trombosis completa. También pueden haber trombosis superficiales y también trombosis asociados a catéteres, como en este paciente que tenía un catéter en su interior y un trombo total que rodeaba el catéter. Trombosis portal también se ha visto en estos pacientes, también con la misma explicación fisiopatológica por los quimioterapéuticos. Nos puede ayudar también a otros hallazgos, como en búsqueda de fístulas perianales, en búsqueda de accesos perianales, en los cuales nos va a ayudar la ecografía a ubicarlas, dar la ubicación de cuánto están del margen anal, igual con los accesos perianales, cuánto es el volumen, dónde está ubicado, y también nos ayuda en el seguimiento de los pacientes, ¿no? Como este paciente que tenía un linfoma de Hodgkin, que en sus controles se encontró que había un parénquima tiroideo levemente heterogéneo, con disminución de su volumen para su edad, llegando a ser un hipotiroidismo. También hay otros hallazgos en el peritoneo y mesenterio que generalmente se caracterizan por presentar ascitis. Muestran también en efectos el hipogonadismo. Es una paciente de 14 años con leucemia linfoblástica que en sus controles se le hace un estudio de pélvica, en el cual se ve un útero pequeño para la edad de 14 años con un aspecto prepuberal, y ovarios pequeños con un volumen de 1,37 muy disminuido para la edad de la paciente. Asimismo, como estos pacientes pueden estar expuestos a radioterapia o efectos a largo plazo, pueden desarrollar otros cánceres, como este paciente que estuvo expuesto a radioterapia por linfoma. En sus controles se vio un nódulo en la tiroides, un nódulo hipoecogénico con microcalcificaciones, con flujo vascular central, en el cual resultó ser un cáncer, por lo cual se le hizo la extracción completa de la tiroides y posterior seguimiento con ecografía para ver si hay visualización de nuevos nódulos o presencia de adenopatías. Entonces, los mensajes que hay que llevar a casa es, primero, que el ultrasonido es un examen de primera línea para diagnóstico y seguimiento posterior a las múltiples ventajas que tiene. Siempre tiene que hacerse con transductores convexos y lineales, y siempre se tiene que hacer el uso también del Doppler en pacientes oncológicos, que así suban, que haya solamente alteraciones de laboratorio que a veces piden los médicos, ¿no? Se observa colestasis. Entonces, en esos casos hay que ver el paciente adecuadamente, poner el Doppler para ver si hay alguna alteración o algo. La importancia también del uso de los traductores. Y siempre la interpretación de hallazgos en conjunto con la información clínica y laboratorial, porque si no, no vamos a tener una adecuada interpretación. Es también saber que el diagnóstico de las complicaciones en diversos órganos
generalmente va a ayudar a la implicancia de su planificación terapéutica, porque pueden hacer o que se elimine ese tratamiento o cambiar de quimioterapéutico en algunos casos. Y el hallazgo generalmente no característicos o limitación de estudios va a tener que hacer una ampliación con otros métodos de imágenes, siempre el más adecuado para el paciente pediátrico. Entonces, estos son, siempre hay que recordar que en los niñitos la ecografía es uno de los exámenes primordiales, ¿no? Y es como si uno estuviera haciendo en verdad una tomografía. Uno con experiencia puede ver hasta casi, si es que es pequeñito y no es gordito, no tiene desventajas operador independientes, incluso se puede ver casi todo. Es un examen que hay que sacarle el máximo provecho en el caso de estos pacientes, ¿no? Y la importancia que es que lo que vamos a poner como interpretación o diagnóstico va a interferir mucho en la planificación de terapéutica de estos pequeños. Y bueno, estas son las referencias bibliográficas en las cuales se realizó la exposición. Muchas gracias. Gracias, Dianita, por la presentación. Estuvo muy completa. Has hablado realmente de, diría yo, todas las patologías, de las complicaciones que más podemos ver, inclusive las que no se ven con tanta frecuencia. Y definitivamente la ecografía, pues como bien lo has dicho, es nuestra arma principal como radiólogos que vamos a ver a un niño, ¿no? La ecografía es una herramienta muy valiosa para nosotros y de ahí la importancia de hacer bien la ecografía y de tomarnos el tiempo de hacer la ecografía el tiempo que necesitamos para la ecografía, sobre todo en los niños, porque como tú bien sabes, necesitan un tiempo especial, no lo podemos hacer en 10 ni 15 minutos, ¿no? Desde que se mueven, desde que lloran, desde como que tenemos que calmarnos para el examen. Y el Doppler a veces es difícil hacer cuando el niño está llorando, entonces imagínense, ¿no? El niño llorando y el llora y el Doppler pues todo pinta, es un poquito complicado y tenemos que estar ahí esperando a que el niño se calme para poder ver si hay o no el flujo vascular en lo que estamos evaluando. Y bueno, yo quería hacerte, no sé si alguien tenga preguntas, por favor, recuerden que pueden escribir sus preguntas aquí en el chat para que la doctora pueda responderlas. Quería hacerte una consulta, Diana, respecto de cómo te ayudas para diferenciar la enfermedad de injerto contra el huésped en el parénquima hepático respecto de un síndrome de obstrucción sinusoidal. ¿Siempre valoras o sumas signos adicionales como la vesícula, el intestino, para poder Sí, orientarte y orientar al clínico? claro, sí, si bien es cierto, hay muchos hallazgos que se pueden parecer, pero uno es la evaluación del Doppler, solo en hepático, no viendo el hepático, el uso del Doppler. Los hallazgos van a ser más característicos específicos en el síndrome de obstrucción sinusoidal. En la enfermedad de injerto contra huésped no lo vamos a ver, no va a haber esos hallazgos. Ahora, lo otro es que también hay que estar asociado a otros signos, porque es a otros órganos que estén afectados, porque es una enfermedad de injerto contra huésped sistémico. Entonces hay que ver si hay afectación en la piel, gastrointestinal, pulmones, incluso también en la vejiga, ¿no? Que también puede verse también como en manifestación de enfermedad injerto contra huésped. Y en el hígado, bueno, principal el Doppler, la afectación de las venas hepáticas, como habíamos visto, y prácticamente eso, porque de ahí el resto de la hepatomegalia, tetranicidad, el edema de pared lo puedes ver en ambos. Incluso en la lesión, en injuria hepática aguda puedes verlo así, puedes ver igual. Entonces aquí lo que va a ayudar es el tiempo, porque una injuria va a ser agudo, casi entre las 24 o 48 horas, y también el clínica y laboratorio, y si hay otros sistemas asociados, ¿no? Otra consulta para ti también, Diana, para que aclares aquí al público que está escuchando la charla. ¿Consideras importante usar el traductor plano para evaluación de la pared intestinal siempre en toda ecografía pediátrica, sobre todo de un niño que queremos evaluar complicaciones oncológicas? Sí, todo paciente, tanto el traductor convexo, el lineal y el Doppler, tiene que ser usado siempre. No hay paciente oncológico en que no se le haga convexo, lineal ni Doppler, por ley. Así solamente sea, estás pasando, ves la vena porta, le pones que haya flujo y si está todo bien dentro de lo normal, ya, sigues pasando. Y si ya ves algo que no está bien, entonces ya te dedicas a mayor tiempo. Pero los tres siempre tienen que ser utilizados en la evaluación de un paciente oncológico. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por la presentación, por tu tiempo, por acompañarnos el día de hoy. Han sido realmente dos charlas muy lindas,
que han aportado mucho también al conocimiento de todos nosotros. Así es que bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nuevamente agradeciendo a la Sociedad Peruana de Radiología por la organización de este evento el día de hoy en la noche, y también queríamos agradecer, como siempre, el apoyo que nos da Valle para este tipo de actividades científicas. Gracias también a ellos por siempre estar colaborando con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia o por estar online conectados con nosotros esta noche. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.